noche. ¿Cómo están, hermanos? Bendecidos. Pónganse sobre sus pies, pónganse de pie, hermano, y levantemos las manos al Rey de Reyes y Señores de Señores, hermano. Dice que los ángeles nos miran, hermano, cuando estamos aquí. No es de que nada más venimos por venir a perder el tiempo, no. Sus ángeles dice que se gozan cuando te ven a alabar a Dios y te ven buscar de Dios, hermanos. Amén. El título de esta noche es Las riquezas del misterio de Cristo. Amén. Pero vamos a orar. Antes de todo, vamos a orar antes de empezar. Ahí va a salir, vamos a leer Efesios 3 del 1 al 13. Amén, hermanos. Y como ahí sale, pues bien fácil lo leemos. Así. Voy a orar, hermanos, perdón. Señor, en este momento, Padre, yo te pido, Señor, Padre, que tú tomes mis labios, Señor, toma mi mente, mi corazón, Padre. Yo me hago a un lado, Señor, que no sea yo hablando, Padre, sino que tú hables por mí, Señor bendito del cielo, que tu Espíritu Santo, Señor, me ponga las palabras, me recuerde, Padre bendito del cielo, de la gloria. Abre, toca cada corazón, toca cada mente, Señor del cielo, para que puedan captar tu palabra, que puedan agarrar ese mensaje que tú tienes para nosotros en esta noche, Padre bendito del cielo y de la gloria. Leamos, hermanitos, así paraditos y luego no se sientan. Amén. Por esta causa, dice yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el ministerio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstolos y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, el cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escogido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad, acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. Se pueden tomar asiento, hermanos, y yo quiero, saqué 4 puntos, ¿verdad?, de las riquezas del misterio de Cristo. Y el primer punto va a ser revelación del misterio de Cristo. Esa revelación Dios se la dio a Pablo, ¿verdad? Antes dice que era un misterio. Antes el Padre tenía un misterio que era el Hijo, ¿verdad? Pero ya cuando vino el Hijo, ya no fue un misterio, porque lo pudimos ver, lo pudimos
muchos lo pudieron ver, ¿verdad? Y todo, ya no fue un misterio. Pero ahora Dios nos lo revela, ¿verdad? Él dice, ahora Dios nos lo revela, pero ya es por medio de su palabra. Entonces el primer punto es revelación del misterio de Cristo. Y está, aquí vamos a volver a leer en el 1 al 5, ¿verdad? Y aquí les voy a ir explicando del 1 al 5, que dice de 3, 1 al 5, dice que Pablo, muy importante, para Pablo era muy importante, hermanos, predicar. Dice que él, hermanos, estaba prisionero, estaba en la cárcel, pero él no se quejaba, ¿verdad? Dice que aún a él Dios le había dado el don para administrar, dice, dice, por esta causa, dice, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Aleluya. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Hermanos, a veces, hermanos, nosotros estamos pasando por cosas, ¿verdad? Y a lo mejor estamos en prisiones de problemas, en prisiones de... Muchos están en prisiones de drogas, de alcohol, de falta de dinero, y están en prisiones de muchas cosas, hermanos. Y cuando están en prisiones de algo, ¿verdad? Que a veces ellos ya no pueden dar una palabra a alguien, se sienten tristes o nos sentimos, podemos decir, ¿verdad? Pero aquí Pablo dice que estaba prisionero, hermanos, pero él todavía le podía dar palabra a la gente, él todavía podía predicarle a los que estaban adentro y les decía, no se preocupen, les decía, por mí, no se preocupen, porque esto que estoy pasando, decía él, Dios me lo ha dado para, aquí dice, ¿verdad? En el 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia. Cuando nosotros, hermanos, predicamos la palabra de Dios, hermanos, eso es algo bello, hermanos, porque cuando nosotros predicamos, es algo que Dios te ha dado te podría decir, un regalo grande, como que Dios te ha premiado a ti, el poder administrar la palabra, el poder hablarle a otros, hermano. Y entonces aquí Dios nos lo da, ¿por qué? Por gracia. No porque nosotros le digamos, ay, Dios mío, yo quiero predicar, o a mí me gusta. No, nos puede gustar, pero si nadie nos invita o Dios no nos da esa palabra para poder darle a otros, entonces no podemos, hermanos. Pero esto, hermanos, cuando Dios le dio esto a Pablo, ¿verdad? La administración de la gracia. Dios nos ha dado las llaves del cielo, hermanos, para poder predicar la palabra, para poder darle a otros una palabra. En esta noche nos está viendo la hermana Paola, que ella dijo, me voy a conectar, y aquí le mandamos un saludo. Nos está viendo en el Facebook, dijo, voy a ver la prédica, me dijo, anduvo conmigo ella. Y entonces, hermanos, pero aquí, hermanos, nosotros somos administradores de la palabra por gracia, no sin merecerla. No merecemos, hermanos, eso, porque ¿cómo era Pablo antes, hermanos? ¿Quién era Pablo? Era un perseguidor de los cristianos, y ahora él venía a ser perseguido. Wow, eso me impactó tanto cuando me metí, ¿verdad?, a estudiar esto, porque cuando tú te pones a escudriñar la palabra, y te lleva a un lado y de ahí te lleva a otro y de ahí a otro, y wow, y eso te queda como, yo no lo había visto como ahora, lo entendí, hermanos. Pero dice que él, hermanos, él estaba ahí adentro, pero él podía hablarle a la gente y les decía, no se preocupen por mí, porque dice, y luego dice, en el 4 dice, leyendo lo
cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por medio del Espíritu Santo. ¿Por medio de qué he revelado ese misterio, hermanos? Por medio de su palabra, hermanos. Cuando nosotros leemos la palabra, Dios nos empieza a revelar qué nos quiere decir ahí, hermanos. ¿Qué podemos agarrar de esa palabra? Porque solo una palabrita nos dice a veces mucho. Pero aquí, hermanos, todos los que predicamos la palabra de Dios, es un regalo de Dios, hermanos. Entonces, hermanos, cuando nosotros estemos pasando por algo, que estemos en un problema o algo, no nos quedemos callados, hermanos, no nos quedemos tristes, llorando. Pablo dice que no se puso a llorar, sino que él se puso más bien a hablarle a todos, y dice que decía él: yo tengo que pasar esto, porque, hermanos, como predicadores, como apóstoles, como misioneros de Cristo Jesús, a veces tenemos que pasar cosas por predicar, o por ir a predicar a otro lado, que a veces a lo mejor no quieren que vayamos a predicar, pero si Dios nos dice, tienes que predicar, lo tenemos que hacer, hermanos, y no tenemos que quedarnos callados. Y él lo hacía, hermanos, Pablo. Y entonces me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque a veces, hermanos, puede estar alguien en una prisión de enfermedad o de algo, o de algún problema, o de algo, que tenga algún hijo en drogas, o maybe su esposo o su esposa, pero a lo mejor está en esas cadenas, pero el poder de Dios dice que no está encadenado, hermanos. El poder de Dios está, hermanos, para quien lo busca. Y eso me llamó mucho la atención, porque a veces muchos piensan que ya fue el final y ya se acabó todo. Cuando tienen yo estaba hablando ayer con una persona, ¿verdad?, que ya se va de Hawái, y me estaba contando su problema que tiene. Se dedicó con su esposo y se acabó todo, hermanos. Tuvo que vender todo, y su esposo ya ni le contestó ni nada. Estaban pagando un apartamento, pero dice, ya no lo siguieron pagando, y ahorita no sé qué va a pasar. Ella dice, no sé si ya lo van a poner a pasar al colegio y se va a perder, prácticamente se va a perder. Me estaba contando ella ayer, y pues la invité también a la prédica. Yo le dije, Dios tiene una palabra para usted. Aleluya. Porque no importa que perdamos todo, hermanos. Podemos perder todo, pero si no pierdes la vida, si no pierdes los pies, no pierdes las manos, los ojos para hablar, no has perdido nada. No importa que pierda. Yo le dije, no importa. Pero ella no quiere nada con Dios, pero así es, hermanos. Pero yo estoy orando por ella, y yo le dije, tiene que buscar de Dios. Dios tiene la última palabra para todo, y Dios le puede dar todo nuevo, le dije. Todo se lo puede devolver. Por eso dice las riquezas de Cristo, del misterio de Cristo. Dios tiene riquezas, hermanos. Las riquezas, ¿cuáles son? Dice, como el hermano a veces, él se preocupa más en las cosas de Dios. Qué bello que muchos, ¿verdad?, se preocupan más por las cosas de Dios. Eso es bello, porque eso es mejor. Las riquezas espirituales son mejor que las materiales, hermanos, porque una casa, una mansión no te puede dar ese gozo, esa paz que te da Dios, mi querido hermano. Pero qué bonito, hermanos, cuando nosotros tenemos esas riquezas de Dios, hermanos. No importa lo que estemos pasando. Si alguien nos está viendo en este momento y está enfermo, está pasando por cosas, no tiene que ser una cárcel, pero si está pasando por cosas, Dios te dice, no es el final, es el comienzo.
de todo lo que estás pasando. Entonces, hermanos, por gracia, nosotros predicamos la palabra y vamos a seguir y a continuar. Entonces, Dios nos revela todo por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo, hermanos. Aleluya. Vamos bueno, aquí tengo Colosenses 2:2 y después paso al segundo punto. Y Colosenses 2:2 dice: a los santos y hermanos fieles. Colosenses 2:2, para que sean confortados sus corazones, unidos en amor y en todas riquezas de cumplido, anteriormente para conocer el misterio de Dios, del Padre y de Cristo. Colosenses 2:2, sí, yo en mi Biblia vi que era de la riqueza. Otra versión, ¿verdad? Pero habla de las riquezas para que nosotros conozcamos y podamos encontrar esas riquezas de Cristo Jesús. Ahora vamos a ver el punto número 2, hermanos, el contenido del misterio. Amén. Y vamos a leer el contenido del misterio, Efesios 3:6. Y dice que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Hermanos, aquí está diciendo que los gentiles y también los judíos y todos somos coherederos, hermanos, no solo para unos. ¿Y por medio de qué somos unidos, hermanos? Somos por medio del Espíritu Santo, hermanos. Dios vino y nos mandó el Espíritu Santo para que podamos estar unidos en las iglesias, hermanos. Y todo, dice que gentiles y también judíos, hermanos. Por eso aquí, hermanos, aquí hay del Salvador, hay de todo, ¿verdad? Pero dice que todo eso no es solo para unos, sino es para todos. Es para todos y para que todos estemos unidos, hermanos. Para que todas las iglesias estemos unidos por medio del Espíritu Santo. Decía aquí, ¿verdad? En el 5. No solo para una iglesia, sino no solo para los de Guatemala, no solo para los de El Salvador, no solo para los de Honduras, sino dice que para que todos seamos, ¿qué dice? Para que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas de Cristo. Está hablando en general que todos tenemos, hermano, los mismos, ¿cómo podría decir? Las mismas riquezas, las promesas, todo eso, todos podemos obtener lo mismo, hermanos, porque para Dios no hay blanco, no hay moreno, no hay chaparro, no hay alto. Para Él todos somos iguales, hermanos. Dice que todos podemos obtener las promesas de Cristo Jesús, hermanos. No solo uno, sino todos. Porque, hermanos, qué bonito fuera, ¿verdad? Que todos predicaran. Qué bueno, porque así todos se ponen a estudiar la Biblia. Amén. Y a veces quizás unos dirán, no, es que yo no puedo. No, tú no puedes, yo tampoco no podía. Es que nosotros no podemos. Como dice Pablo más adelante, vamos a ver. Él no podía, hermanos, Pablo. Pero nosotros no podemos, por nuestras fuerzas no podemos. Pero ¿quién es el que nos da la sabiduría? Cristo. Y esas son sus riquezas, hermanos, la sabiduría. Son las riquezas. Porque miren, puede haber uno bien estudiado, hermanos, doctor, puede haber un abogado, puede haber otro. Pero si a ti te da la sabiduría Dios para hacer un negocio, ¡wow!
van a decir que tú eres el dueño, que tú eres la dueña, y se quedan así, que a veces ni la creen. Dice, no, ni parece. Pues no parece, porque no se tiene que ver por fuera, sino está aquí, depende por medio de la palabra de Dios. Dios te da esa sabiduría, porque hermanos, no es que nosotros a veces lo que hagamos lo hacemos por nuestras fuerzas, o porque, es que yo estudié, o es que yo sí puedo. No, es por Dios, porque Dios te da la sabiduría para poder hacer ese negocio, para poder hacer lo que Dios te pone. ¿Por medio de qué? De su palabra de Dios, porque es mejor saber tener la sabiduría de Dios que la sabiduría del mundo, hermanos. Amén. Pero todos, dice que a todos, y ese es por medio de su Espíritu Santo, Dios vino a unir a todos, hermanos, no solo a unos. Y por medio de eso Dios nos ha revelado, y ese es el número 2, el contenido del ministerio. Ahora vamos a ver el número 3, y yo puse la insignificación del misterio de Cristo. Y vamos a leer el 7 al 9. Y ahí van a ver esto, del 7 al 9. Y dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y luego el 8 dice, a mí que soy el menos. Imagínense que soy el menos, que el más pequeño de todos los santos. Hermanos, esto me gustó también, hermanos, porque a veces nos creemos, ¿no? Y de veras, nos creemos mucho. Como yo predico, como yo canto, como yo esto, y yo me creo más. No, Él dijo, soy el más pequeño, imagínense. ¡Wow! Ahí. No, y de veras, hermanos, yo tomé mi tiempo para meterme. Alguien me dejó regalar una Biblia bien grande y trae mucho contenido. Y cuando yo me metía y me hablaba Dios, y me hablaba Dios, y me hablaba, porque a veces nos creemos. No se me duerman. Ahora que hay aire, nadie se duerme. Y no se duerman, porque al final Dios tiene algo para ustedes, para todas las mujeres. Hoy es día de damas, Dios tiene algo. ¿Lo creen o no lo creen? Sí. ¿Ok? Dios tiene algo. Hermanos, entonces, hermanos, el más pequeño. ¡Wow! Él nunca dijo, es que yo a veces veo, ¿verdad?, en el Facebook que dicen, es que yo soy un doctor, o que yo soy esto, que yo soy el otro. Y Él dice, soy el más pequeño de todos. Jesucristo, cuando anduvo aquí predicando, ¿cómo anduvo Él? Anduvo descalzo. Yo creo que descalzo, en chanclas andaba. Y caminando. Nada de que andaba en carro como nosotros, que andamos en carrito. Y así no queremos ir a ningún lado a predicar, o no queremos ir a la iglesia. Sí. Y Jesús no, Él andaba, y Él nunca decía. Pero vamos a seguir porque el tiempo se va, ¿verdad? Hay mucho que hablar, pero voy a ser breve, ¿ok? Y dice, a mí que soy el menos y el más pequeño de todos los santos, que me fue dada esta gracia de anunciar, ¿entre quién? Los gentiles, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo Jesús. Yo me fui a ver qué quiere decir las inescrutables, y dice que eso es algo que no tiene límite. No tiene límite. Dice, y de declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Amén. Amén. Vamos a ver del 7 al 9, sí. Que crió todas las cosas, dice, de aclarar
de aclarar a todos cuál sea la indispensación del misterio de Cristo. Aquí está hablando que tenemos que hablarle a los gentiles, a los que no conocen de Dios, hermanos, a todos tenemos que hablarles. No importa que sean católicos, no importa que sean testigos de Jehová, no importa quién sea, tenemos que hablar, hermano, de todo esto. Aquí no dice de anunciar, dice el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Aquí lo dice. Yo no lo estoy diciendo que las riquezas no lo da Dios, no, aquí dice de anunciar las riquezas, hermanos, porque cuando nosotros le llevamos a alguien, a Dios, y que lo acepte y todo, eso es algo bello. ¿Por qué? Porque esa persona quizás ni un doctor ha podido ayudarlo a dejar las drogas, ni un doctor lo ha podido ayudar a dejar el alcohol, o a dejar el mal carácter, o a dejar cualquier cosa. Pero aquí dice que son riquezas de Cristo, el evangelio. Entonces, hermanos, ahí podemos obtener todo. Cuando nosotros encontramos a Cristo, lo encontramos todo. No nos falta nada. ¿Por qué? Porque te llena todo ese vacío, te llena todo. Y a mí me dicen, ¿y usted se siente sola? Yo, ¿sola de qué me voy a sentir? Si mi tiempo tengo de sentirme sola. Tengo al Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué tiempo voy a tener de sentirme? No, hermanos, tengo al mero. Gloria a Dios. Al que es rico, al que es el dueño de todo, hermanos. Y entonces, ¿por qué no vamos a predicar la palabra que son las riquezas de Cristo Jesús? ¿Por qué no vamos a hablar, hermanos, de lo que Dios lo que alguien nos habló un día? Y hermanos, aquí dice, ¿verdad?, que Pablo no lo hacía por su propia voluntad. Él nunca hubiera llegado a predicar, hermanos. Pero él dice que lo hizo, ¿por qué? Por la gracia de Dios, hermanos. Imagínense que después de ser un perseguidor, se vuelve un predicador. ¡Wow! Eso es algo. ¿Quién lo hace eso, hermanos? Solo Cristo puede hacer eso, hermanos. Solo Cristo te puede cambiar de una cosa a otra. Como aquí Dios nos ha cambiado a muchos, ¿verdad? Porque todos que podría decirse que éramos también así, perseguidores. Porque hablábamos de los cristianos, no queríamos. Y ahora somos predicadores. Todo el que le habla a una alma afuera es un predicador. No lo tiene que hacer desde aquí, desde tu casa. Pablo le gustaba salir a predicar y se iba lejos, y mire todo lo que le pasaba, hasta lo pusieron en cárcel, lo encadenaron y tanta cosa que él pasó por hablar el evangelio de Dios. Pero nosotros, hermanos, entonces nosotros también tenemos, hermanos, que hacer esto, hermanos. Vamos a leer, ahora vamos porque les traigo, vamos a leer el 4 ahora. De ahí les voy a leer aquí otras cosas que traigo. Y el 4, el propósito del misterio de Cristo, y vamos a leer del 10 al 13. Y les traigo unas reflexiones también que se las quiero leer, pero por eso voy a el número 4, el propósito del misterio de Cristo, del 10 al 13. Y dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Pero mire aquí, voy a parar aquí en el 10, dice: para que la multiforme, de multiforme me gustó esta palabra, la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio ¿de quiénes? De nosotros, la iglesia. Pero la multiforme, hermanos, ¿eso qué quiere decir?
decir, yo me metí a ver qué quiere decir la multiforme. Y es, hermanos, como cuando tú, como los que trabajan, se podría decir en la Casa Blanca, ¿cómo están ellos vestidos? Ellos están muy bien presentables, ¿verdad? Con camisa, corbata, todo muy bien. Ellos no andan con una camisa toda escotada y que se vea todo, ¿verdad que no? Entonces, igualmente nosotros los cristianos, hermanos, tenemos que presentar así con esa multiforme sabiduría de Dios. Tenemos, pero estoy hablando de lo físico, se podría decir de la vestidura, pero si tú lo pones a lo espiritual, multiforme sabiduría de Dios ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Nosotros, hermanos, somos los que presentamos a Cristo con cómo nosotros estamos vestidos, pero cómo es nuestro vocabulario, cómo es, hermanos, nuestras actitudes con los demás. Si se puede ver los frutos del Espíritu Santo, que es el amor, todo eso. Se puede ver todo eso, hermanos, porque cuando como tú hablas, como tú tratas a otros, ahí estás presentando a la iglesia afuera, con los que no conocen de Dios. Y eso quiere decir la multiforme sabiduría de Dios. Quiere decir cómo la iglesia está presentando a Dios, a los de aquí, a los de afuera, en tu trabajo. ¿Cómo lo estamos presentando, hermanos? Yo hoy trabajé con un chapanís, yo creo, y bueno, cómo uno tiene que comportarse como todo un cristiano y todo, ¿verdad? Y sí, y de ahí dice, no, dice, te ves una buena persona y todo, y aquí y allá, y dice, párate ahí, dice, porque te voy a poner un review, me dijo. Y ya lo vi y sí me puso un review muy bueno. Y digo, oh, ve, él me decía, ¿me puedes hacer esto? Y yo le decía, claro que sí, me puedes esto y todo. Le dejamos todo muy bonito. Y entonces le digo, y dice, ¿vas a trabajar más ahorita? No, le digo, hoy no, le digo, ¿por qué? Voy para la iglesia, le digo. Y dijo, oh, qué bueno, me dijo, wow. Ve, nosotros hasta en nuestro trabajo, hermanos, estamos presentando esa multiforme sabiduría de Dios, hermanos. Y no tenemos que hacer menos a nadie, hermanos. Nadie es más que nadie, nadie es menos que nadie. No porque esta persona no tiene dinero, porque esta persona aquí, o esta persona no fue estudiada, o esto, vamos a hacerla menos. No, hermanos. Todos tenemos que creernos el más pequeñito, como dijo Pablo. Yo que soy el menos, dice, que los más pequeños de todos los santos. Wow, imagínense, ahora voy a continuar. Aquí al 11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Y qué dice el 13? Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria de Dios, hermanos. Pablo estaba adentro y él todavía podía decirle a las personas, no desmayes, ¿verdad? Aquí dice, no desmayes, ten confianza, porque dice que mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Cuando nosotros pasamos algo, hermanos, por buscar de Dios o
o por hacer las cosas para Dios que tal vez alguien no quiere o a alguien no le gusta, pero nosotros las hacemos y pasamos cosas. No nos pongamos tristes, porque dice que esas son nuestra gloria, hermanos. Eso es algo bello, porque si no somos predicadores, si no somos ministros de Dios, entonces no vamos a pasar nada. Pero el que predica la palabra de Dios y el que hace la voluntad de Dios, va a pasar cosas. Y aquí en Hawái no tanto, pero hay en otros estados, en otros lugares, que queman a los cristianos, que queman a los predicadores. Pero hermanos, aquí nosotros estamos en la gloria. En otros lugares no, muchos no pueden buscar de Dios, porque si buscas y te vas a la iglesia, tienes que meterte escondidito, como entró ahorita alguien así, ¿verdad? Todo con cuidadito y todo, para que no lo vean. Entonces, hermano, en otros lugares así tienen que entrar ahí, que no me vean que voy a una iglesia o que estoy entrando aquí. Pero hermanos, aquí entramos a puertas abiertas y todo muy bonito. Pero hermanos, dice Pablo, aquí en la aplicación que es aquí, dice que tengamos seguridad, confianza para tener acceso a la gloria de Él. No desmayar. Es lo que decía en este texto, ¿verdad? Dice que tengamos seguridad, confianza y no desmayar, hermanos. No desmayemos, hermanos. Si alguien que está viendo por el Facebook o alguien que lo va a ver más adelante, Dios te dice, no desmayes. Ten seguridad, no desmayes. Ten confianza, te dice Dios. Son tres cosas: que tengamos seguridad, confianza y no desmayar. Qué bonito, ¿verdad? Y lo dice aquí en el texto, no lo digo yo, lo dice aquí. Pero ahora mire, les quiero leer en Lucas 15, 8 al 10. Al 10, sí, la hermanita ya se lo di. No sé, que aquí veo como el 11, pero... Y vamos a leer esto, hermanos. Cuando nosotros encontramos a Dios, lo encontramos todo, hermanos. ¿Cuántos se saben lo que dice en Lucas 15, 8 al 10? Vamos a leerlo allá, sí, ya lo sabemos porque allá está. Vamos a leerlo, todos. Vamos a ver. ¿O qué mujer dice que tiene 10 dracmas? Si pierde una dracma, no enciende el candil y barre la casa y busca con diligencia hasta hallarla. Y cuando la hubiere hallado, junta con las amigas y las vecinas, diciendo, dale para que haya hallado dracma que había perdido. Wow, este me gustó, este yo lo puse. Pero hermanos, ella había perdido algo, ¿verdad? Pero dice que cuando lo encontró, dice que llamó a las amigas, que llamó a las vecinas. Igualmente nosotros, cuando encontramos a Cristo, llamo a mis amigas, llamo a mis vecinas, les digo a las que no conocen, mira, he encontrado un tesoro. Es un tesoro, Jesús. Son las riquezas de Cristo. Pero si ya lo hemos encontrado, ¿y qué hacemos con ese tesoro? Si tú te encuentras un tesoro, ¿qué vas a hacer con ese tesoro? ¿Lo vas a guardar para que se pudra, para que se ponga mojo? No, ¿verdad que no? Lo vamos a administrar, lo vamos a usar. Y dice que aquí Dios le dio a Pablo ese don, le dio ese don de predicar la palabra por su gracia.
le dio ese regalo. ¿Y él qué hacía? Dice que somos, ¿qué? Administradores. ¿Y qué hace un administrador? Lo está moviendo, lo está usando, lo está. Pero nosotros tenemos ese tesoro y no lo hemos usado, hermanos. ¿Cuántos de nosotros le hemos hablado a una alma, hermanos, en la calle? Yo lo había dejado de hacer también, hermanos, porque yo, como dice Pablo, que no tenemos que creernos, que nosotros ponernos como ejemplo. Yo me pongo como ejemplo. Yo no lo había hecho ya, pero Dios me está hablando, hermanos, y me está diciendo qué es lo que estás haciendo con lo que te he dado. El predicar no es solo predicar aquí y qué bonito hablas y qué bonito todo. No, el predicar es salir, hermanos, allá en el shopping, hablarle a una alma y decirle, mira, te invito, hay un servicio muy bonito allá. ¿Dónde vives? Yo les digo así, ¿a dónde vive usted? Y si vive cerca de la iglesia que está en Honolulu, vaya a esa. Si vive en la iglesia que está cerca de Guaymanalo, venga. Y si vive a la de Hawái Kai, también vaya. Porque las almas, ¿de quién son? No son para mí, no son para nadie, son para Cristo. Pablo solo se encargaba de predicar, hermanos, solo se encargaba de hablarle a las personas. ¿Y quién es el que te va a pagar? Cristo. Hermanos, a veces pensamos que el hacer las cosas para Dios, es que si no me mira el pastor, pues, y si él no me reconoce, pues ¿para qué lo hago? Pero hermanos, ahora que yo estuve escudriñando la palabra de Dios, dice que los ángeles, aquí dice, y aquí lo dice, aquí, ¿verdad? Sí leyeron que aquí dice que, vamos a ver, ¿dónde lo dice? ¿Alguien lo encuentra? ¿Dónde lo dice? Así que digo que hay gozo delante de los ángeles. Dice, a los ángeles, ¿cómo dice que hay gozo en los ángeles? Que los ángeles se gozan. Hermanos, cuando tú haces algo para Dios, no esperes a que te hagan, a que te den aplausos. No esperes a que te reconozca alguien. No, porque el que nos está viendo allá son los ángeles. Dice que nos están observando. Ahorita los ángeles nos están viendo que tú veniste, aunque sea cansado, veniste a la iglesia, que venimos a la iglesia. Los ángeles están viendo qué trabajo hace mi hermano en las cámaras, qué trabajo hace mi hermana. Dice que ellos saben todo y que ellos no se quedan con nada. Y a veces nosotros decimos, es que yo trabajé mucho, es que yo hice mucho, es que yo hago mucho. No, ni lo digamos. No, porque Dios nos lo va a pagar, hermanos. Y dice que nos lo paga al 1000 por uno, hermanos. Y aquí, mire, voy al tiempo muy bien, porque les quiero leer una reflexión que encontré y está muy bonita. Y yo creo que sí debo de leérselos y después vamos a pasar al altar para orar. A ver. Y dice, yo lo voy a leer. Hermanos, este pasaje nos muestra el corazón humilde y apasionado del apóstol Pablo. Aunque estaba preso, no se quejaba, sino que veía su encarcelamiento como parte del propósito de Dios. Qué poderoso ejemplo de fe y entrega. Pablo comprendió que había sido escogido para revelar un misterio, que el amor y la salvación de Cristo no era solo para unos pocos, sino para todos los pueblos, sin distinción. Ese misterio era el Evangelio, la gracia que derriba muros, que une corazones y transforma vidas. Dios tomó a un perseguidor y lo hizo predicador. Tomó su debilidad y la convirtió en instrumento de su gloria. Así también hace con nosotros. Cuando creemos que no servimos, Él nos llama.
Cuando pensamos que es el fin, Él nos da un nuevo comienzo. No desmayes, dice Pablo, porque tus pruebas son el escenario donde la gloria de Dios se manifiesta. Él te fortalece, te prepara, te usa para llevar su luz. Confía, ora, sigue firme. Dios cumple su propósito aún en medio de tus cadenas. No muere en la prueba. Hermanos, hoy el Señor nos recuerda que ninguna cadena, ninguna circunstancia, ningún dolor puede detener el propósito de Dios en tu vida. Pablo, un hombre encarcelado, no lloraba su destino, declaraba su misión. Aún desde la prisión hablaba de la gracia del misterio de Cristo y de la esperanza para todos los pueblos. ¿Sabes por qué? Porque cuando el Espíritu Santo habita en ti, ni las paredes más frías pueden apagar el fuego que arde en tu alma. Dios quiere levantarte hoy, aunque te sientas cansado, aunque no veas salida. El enemigo ha querido hacerte creer que todo terminó. Pero escucha esto, el plan de Dios sigue vigente. Tus heridas no son el final, son el testimonio que mostrará su gloria. Así como Pablo fue usado en medio de su dolor, tú también serás usado en medio de tu proceso. Dios no te olvidó. Está preparando algo que los ojos no han visto ni oídos han oído. Hoy el Señor te dice: permanece firme, hijo mío, aunque estés en cadenas, mi poder no está en cadenas. Amén. Amén. Ese me fue para mí bendición. Se lo mandé a varias personas para que hay personas que están pasando por problemas, por cosas y dicen: ya no puedo seguir más. Quizás hoy esta noche muchos dijeron: ay, estoy cansado, ya no puedo, ya quiero tirar la toalla, ya no quiero seguir o ya no quiero ir. Pero hoy te dice Dios que no desmayes. Aleluya. No desmayes, ten seguridad, ten confianza, te dice Dios. Amén. Y voy puntual, se nos pueden poner de pie. Vamos, hermanos, pasemos al altar, hermanos. No me vean a mí, porque yo no soy. No pongan los ojos en mí, pónganlo en Cristo Jesús. Pasa aquí adelante y Dios te quiere dar hoy. Te quiere dar esas riquezas. Y si alguien no conoce de Dios, también Dios te dice en esta noche: encuentra, hoy vas a encontrar esas riquezas que has buscado, esa salvación. Vas a encontrar a tu Dios que te puede dar todo, no te va a faltar nada. Oremos, hermana, ese canto que cantó el domingo, donde dice: enciende ese fuego como el día que te conocí. Ese canto me tocó mucho el domingo, ese canto, Señor, toca a tus hijos, Padre, tócalos.